Y aquí están nuestros 6 ingredientes para hacer nuestro fantástico glaseado brillante espejo. En este caso vamos a hacer un rojo, por eso tenemos chocolate blanco y aquí está nuestro colorante rojo. Empezamos. Colocamos el agua y el azúcar. Aquí va el jarabe invertido. ¿Sabían que el jarabe invertido es muy saludable? Porque es el producto de la separación de la sacarosa y la fructosa. Bien, empezamos. Vamos a llevarlo a ebullición hasta los 100 grados centígrados. Controlando su temperatura en todo momento. Cuando llegue a los 100 grados centígrados, lo retiramos inmediatamente. Enseguida que lo retiramos, le mezclamos con la leche condensada y mezclamos con la varilla. Nosotros hicimos estas cantidades, pero si ustedes necesitan, pueden duplicar o cuadruplicar. Luego colocamos el chocolate blanco troceado. Cuando este se diluya, vamos a añadir la gelatina. Y esta es nuestra base para colocar cualquier color y acompañar sus exquisitos postres. En este caso, yo voy a dividir esta cantidad para 2 colores porque me gusta optimizar el material que utilizo y evitar de esta manera el desperdicio. Voy a colocar la mitad en otro recipiente. Entonces colocamos nuestro color preferido. Ustedes pueden jugar con colores y hacer su color más brillante o menos brillante. En este caso es aconsejable para que se mezcle mejor. Ustedes ven utilizar una batidora de mano porque miren que queda grumos. Entonces vamos a usar una batidora de manos. Veamos cómo sale. Mejor no. Si ustedes gustan pueden seguir mezclando. Yo creo que es necesario seguir mezclando porque ahí se ve un grumo. Acá
se ve otro grumo. Oh, wow, y aquí está nuestro precioso color rojo en glaseado espejo. Resérvenlo y utilícenlo al siguiente día. Pueden hacer los colores que prefieren. Y si les gustó esta receta, por favor ayúdenos con su like y su suscripción para seguir creciendo juntos. Gracias amigos, cuídense.